Escucha, si nos escuchan. Sí los escuchamos. Entonces, les dejo el tiempo para el compañero Horacio que desarrolle el tema que le corresponde. Buenas tardes, licenciado, estudiantes, compañeros. Un gusto para mí el día de hoy poder desarrollar el tema medio ambiente, va uno de los componentes en este segundo módulo. Entonces, vamos a dar por iniciar la presente. Como todos sabemos, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Ministerio de Ambiente, hablando de la introducción en sí, garantizar el cumplimiento del derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado de la población guatemalteca. Esa es la misión que tenemos como Ministerio de Ambiente. La misión, somos la institución que coordina, cumple y hace que se cumplan las políticas y el ordenamiento jurídico concernientes a la prevención de la contaminación, conservación, protección y mejoramiento del ambiente para asegurar el uso racional, eficiente y sostenible de los recursos naturales. O sea que esta es nuestra misión, como Ministerio de Ambiente, que se cumplan las políticas y lo que regula el ordenamiento jurídico, obviamente para la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Qué ejes trabajamos como Ministerio de Ambiente? Gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Bueno, en sí son los estudios de impacto ambiental, donde tenemos una unidad que recepciona este tipo de procedimientos y se le da posteriormente la aprobación a este instrumento ambiental para cualquier obra, industria, actividad que se desee realizar. Tenemos que más adelante vamos a invitar a un ingeniero encargado de gestión ambiental acá de la delegación para que les platique más a profundidad sobre todo este tipo de campo. En la educación ambiental estamos nosotros, el ingeniero Carlos Koch y su servidor Horacio Coy. Somos los que impartimos charlas de educación ambiental y otra compañera que se llama Yadira Ponce. Somos tres personas que nos enfocamos a todo lo que es la proyección social en relación a la educación ambiental, que obviamente estamos trabajando ahorita el diplomado con énfasis en cambio climático con ustedes. Manejo integrado de cuencas. Acá en este manejo integrado de cuencas sí tenemos un pequeño, una debilidad como institución porque no contamos ahorita con el personal adecuado en este tipo de manejo. Las dos cuencas que trabajamos es la del Polo Chic y la del Río Cabón. Cumplimiento legal, trabajamos cumplimiento legal, donde aplicamos todo lo relacionado en sí a las denuncias ambientales que se hacen a las personas, los usuarios que se ven perjudicados en alguna contaminación ambiental. Entonces, estos serían los 4 ejes que trabajamos así a grandes rasgos como Ministerio de Ambiente, como Delegación Alta Verapaz. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué es el medio ambiente? Totalidad de las condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la supervivencia de un organismo de acuerdo a una terminología de la ONU. Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Párrafo nace en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972, que es cuando se aprueba o se ve allá, o se piensa sobre un derecho ambiental ya a nivel mundial. Ya nace en 1972. Ya los países del mundo, las naciones preocupados por el deterioro o degradación del ambiente, hacen la primera conferencia en Estocolmo y ya la sociedad, los políticos, líderes ambientales o la sociedad en sí, ya preocupados por cómo el medio ambiente ya tiene algunos cambios, ellos notan algunos cambios, ¿verdad? Entonces ya se realiza la primera cumbre de Estocolmo en 1972. Entonces acá dice que es un conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales, que en sí van a causar efectos directos e indirectos a un corto o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el aire, el suelo, el medio biótico, el agua, los procesos químicos, el paisaje, la calidad del aire, la capacidad agrícola, la calidad del agua superficial, etcétera, todos estos componentes o elementos, factores, hacen de que nuestro medio ambiente se vaya degradando. El medio ambiente puede ser definido como el conjunto de elementos naturales, bióticos y abióticos, sociales, culturales y políticos que nos rodean, dando como resultado toda una gama de interacciones entre cada uno de estos sistemas. En los elementos naturales, como dice acá, bióticos, abióticos, propios de la misma naturaleza. En los elementos sociales, bueno, ¿cómo insista nuestra sociedad? ¿Qué tipo de sociedades tenemos? Estos elementos en sí hacen que las condiciones sociales, alta, media, baja, etcétera, como en sí este medio ambiente se va enfocando a ese tipo de nivel de sociedad. En los culturales, como las 4 etnias que tenemos en Guatemala, ladina, maya, garífuna y la xinca. Estas 4 culturas, obviamente, cada cultura tiene sus determinadas costumbres, tradiciones, etcétera. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este medio ambiente? Y en lo político tenemos los 3, por así decirlo, los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Cómo los 3 poderes del Estado protegen o se enfocan en relación a las políticas y qué resultados van a dar en sí a ese derecho ambiental. Las principales componentes que conforman el medio ambiente. Ahí hablamos medio biótico y medio abiótico. Bueno, el medio biótico, como todos sabemos, es todo aquello que tiene vida. Si miramos acá en la gráfica, miramos a los animalitos, ese es el medio biótico. Del otro lado tenemos las rocas, el agua, etcétera, el cielo, etcétera. Eso es el medio abiótico. El medio perceptual, el paisaje, todo lo que obviamente en el sentido de la vista puede apreciar, ¿no? Todo lo natural. El medio socioeconómico, ya nos enfocamos en sí a la ciudad, todo lo que el hombre necesita para desarrollar el trabajo en sí, que obviamente va a mover un dinero, ¿no? Entonces, ese medio social de producción, ese es otro medio, es un medio ambiente donde todos diariamente nos desenvolvemos. Interrelación entre los componentes del medio ambiente, ciclos naturales dentro del medio ambiente. La Tierra, así como el medio ambiente, están en constante cambio, transformación, evolución y adaptación. Muchos de estos cambios y transformaciones toman lugar en largos periodos de tiempo de cientos o miles de años. Como todos sabemos, el medio ambiente no se realizó, o la naturaleza no se hizo de la noche a la mañana. Fueron ciclos o periodos que la vida ha tenido constantemente para en sí. Ha sido un proceso largo que que obviamente se ha variado, ¿va? En el transcurso del tiempo, no es de ayer o antier, que obviamente esta transformación en aquel entonces no era tan relevante como ahora, porque ahora tenemos mucha industria, mucha maquinaria, entonces el medio ambiente se ha ido deteriorando. Bueno, acá aquí podemos hablar del ciclo del agua, como
parte fundamental del ser humano. Si no tenemos agua, obviamente nos morimos por deshidratación, por falta de que no hay agua en determinados lugares, no llueve, la sequía, etcétera. Todos estos cambios, obviamente, se han venido produciendo a raíz de un cambio climático que le hemos dado al ambiente. Acá en la gráfica podemos ver cómo el ciclo del agua, por tipo la evaporación, etcétera. Obviamente pues cae por el proceso de la precipitación. Recursos naturales, dice. Se puede definir los recursos naturales como un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteración por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a un bienestar y a su desarrollo de directa o indirecta. Bueno, como todos sabemos, todos los servicios naturales que, valga la redundancia, la naturaleza nos brinda, es paisajes hermosos, bonitos. Acá en Cobán tenemos, como vemos las gráficas, Semuchampey, Cuevas de Rey Marcos, lago La Chua, Chicó, etcétera. Todos esos recursos naturales que lastimosamente algunos los hemos sabido aprovechar, otros no, como ese Semuchampey, es un recurso natural, virgen, como se dice, porque todo esto es cuidado, es conservado. No se le ha hecho ni una modificación así a gran escala que pudiera proporcionar algo que cambie su naturaleza. Ahora, en relación desde el punto de vista de la economía, si nos damos cuenta, los países o estados arman guerras y todo por invadir recursos naturales de otros países. Entonces, lastimosamente, la naturaleza es un recurso natural que Dios nos ha proporcionado, pero el ser humano, el hombre, lo usa para otros fines, ¿va? Es cierto que hay que hacer producción y todo, pero a veces el hombre se sobrepasa y inconscientemente, voluntariamente, se pierden estos valiosos recursos. Pongamos ejemplos de Petén, muchos incendios forestales, grandes secciones de hectáreas quemadas, bosques perdidos, fauna, flora, etcétera. Todo esto se pierde cuando no se quiere hacer algo inadecuado en la economía, perjudicando al medio ambiente. Servicios ambientales, dice, la purificación del aire por los bosques y las selvas. Sí, eso es cierto. Si no tenemos bosques, si no tenemos selva, no tenemos aire y no tenemos agua. Es refugio de animales, indirectamente nos proporciona alguna leña para algunas comunidades, de ahí sacamos madera para hacer muebles, etc. Pero en sí los servicios que nos da el bosque y la selva, la purificación de ese aire que día a día lo contaminamos con todo tipo de industria, que pueden ustedes hacer a simple vista y ver qué tipo de industria es la que dice uno, esta industria está contaminando. Entonces, los bosques o las selvas son los que vienen a purificar y llevarse todo este tipo de contaminación. Regulación de escurrimientos superficiales por la vegetación natural. Obviamente la naturaleza sabe a dónde ellos corre toda esta agua y a qué tipo de vegetación natural vaya a caer para que esa misma vegetación a la larga nos proporcione obviamente agua o en sí el beneficio para el cual tenga su función. Regulación de la temperatura atmosférica y creación de microclimas. Bueno, en relación a esto, si nos podemos dar cuenta, este año acá en Cobán siento yo que ha habido más lluvia, menos sol que el año pasado. Puede ser que un poco por la pandemia, como circula en las redes sociales, de que ha venido a beneficiar en sí, porque la producción, todo lo que es industria se ha paralizado.
Se pueden dar cuenta ustedes, todos nos mantenemos encerraditos, así como pollitos en nuestros hogares. Entonces, este clima se está autorregulando. Y eso es lo que sí, es lo que nosotros como Ministerio de Ambiente, lo que trabajamos, hacer conciencia en tipo de empresas, ¿va? Que se apliquen las medidas de mitigación que nosotros plasmamos en lo que son las resoluciones ambientales o compromisos ambientales. Aire puro, agua limpia, accesible, suelos fértiles, selvas ricas en biodiversidad, alimentos nutritivos, entre otros. Bueno, en sí, todos estos servicios, si nos podemos dar cuenta, lo tenemos, gracias a Dios, acá en Alta Verapaz. Tenemos un departamento muy rico, tenemos parte baja, todo lo que comprende la franja transversal y parte del Polo Chic, ¿va? Y acá que Dios nos puso a vivir aquí en Cobamba, en un lugar, todo esto, área central, puedes decirlo, un ambiente rico, agradable, la temperatura, el nivel del mar, en todos esos tipos de ambiente, podemos decir que tenemos un aire puro, hay agua limpia en algunos sectores, en algunas comunidades, y accesible, ¿va? Porque no tenemos, bueno, no tenemos eso de decir, hoy no hay agua, o viene a las 10 de la noche, 11 de la noche. Es cierto que en Cobán hay algunos sectores que sí, yo creo que es esfuerzo uno, ellos, creo que el agua llega a 11 de la noche y se va a 4 de la mañana, en algunos sectores por ahí, pero sí, gracias a la mayoría de Cobán sí hay agua. Suelos fértiles, tenemos suelos fértiles. Lastimosamente, si nos damos cuenta y nos ubicamos ahorita en todo lo que es acá el Chicó, ahí hay mucha deforestación, pero todavía queda suelo fértil. Selvas ricas en biodiversidad, tenemos mucha biodiversidad. El área de Cobán es muy, muy rico en eso, en todo lo que es biodiversidad, todo eso de Salacuín, todo este sector tenemos mucha vegetación y hay mucha diversidad. Tenemos lo que es la Sierra Chamán, Sierra de las Minas, tenemos mucha diversidad en Cobán, tenemos mucha riqueza. Bueno, en sí todo eso es lo que nos prestan los servicios ambientales, lo que nos da la propia naturaleza, sin necesidad que tengamos que pagar ni un centavo, que es lo más importante. Entrando en materia, dice, siguiendo recursos naturales renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad pueden mantenerse o aumentar en el tiempo. Como todos sabemos, todo recurso, gracias a Dios, se puede recuperar. Hay unos que obviamente no son renovables, pero ahorita podemos ver el ciclo del agua, ¿va? Cómo se puede, aún si nos damos cuenta y nos ubicamos en el río Cabón, todo el río Cabón, todo Cobán, que empieza desde Tactic y termina hasta desembocar en el río Porochic, está contaminado. Pero en el transcurso de todo esto hay tributos o nacimientos que se unen a este importante río y todos estos tributos o nacimientos que se unen, quebradas y otros ríos también que se unen al río Cabón, lo van purificando de todo lo que lastimosamente a nosotros como altaverapacenses le provocamos a esta gran degradación o contaminación al suelo, ¿verdad? Pero dice, como estamos hablando de recursos naturales, ¿se puede recuperar esto? Claro, lo podemos recuperar a través de... Y el Ministerio de Ambiente le está exigiendo ahorita a las municipalidades lo que son las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento es un proceso donde deseamos purificar el agua a corto plazo, pero obviamente siempre hay limitantes en relación a las municipalidades, entonces sí se puede recuperar esta contaminación. Nosotros lo podemos hacer a través de nuestros hogares, reutilizando esa agua que, por ejemplo, usamos en las lavadoras. ¿Cómo podemos usar esa agua, creen ustedes? O regarlo en alguna siembra que tengamos nosotros en nuestros hogares o un pequeño jardín, etcétera. Podemos reutilizar esa agua o que se vaya, para que no se vaya directamente al desagüe. O sea, sí hay procesos de cómo podemos recuperar esta agua.
son cuestiones que realmente quiere la naturaleza para que nosotros queramos y amemos nuestro propio lugar que Dios nos ha regalado, la tierra. Agua como recurso renovable. El agua es un recurso renovable en constante cambio, existe de forma limitada en el planeta y la podemos encontrar en todas partes. Es nuestra responsabilidad velar porque la calidad del agua se mantenga. Sí, lastimosamente, el agua dulce dice que solo representa el 2.5%, que es lo que se mueve a la tierra o el ser humano, o la que se puede beber o la que podemos utilizar. El otro porcentaje es la que se mantiene en los océanos, que es salada, entonces no la podemos utilizar. Entonces, así como es en estas dos formas de que podemos tener el agua. Y la mayor parte se encuentra en los océanos, perdón, en forma de hielo, en los polos norte y en el polo sur. En los recursos no renovables, son aquellos que existen en cantidad limitada en la naturaleza y son finitos, no aumentan con el paso del tiempo. Si nos podemos dar cuenta, acá en la diapositiva, el petróleo es un recurso natural no renovable. Bueno, y el petróleo, como ustedes saben, se usa para el combustible, diésel, gasolina, etcétera. E inclusive para hacer todo lo que es material plástico, es petróleo, pero es un recurso no renovable. Pero otro recurso no renovable, por ejemplo, son cuando usamos los cerros para sacar arena, construir nuestros hogares, nuestras casas, ¿verdad? Que lo hacemos de bloque. Es otro recurso no renovable. Lo que es la minería, el oro, la plata, el zinc, etcétera. Si se dan cuenta, hay muchos conflictos sociales en las comunidades porque no quieren que se les vaya a tocar su bosque, su naturaleza. Entonces, bueno, en parte ellos velan por cuidar la naturaleza porque lastimosamente la ambición del poder, del dinero, que quieren transformarlo, van a sacar el oro, la plata, el zinc, etcétera, todo tipo de elemento químico que nos proporciona la bendita tierra. Es la alteración que sufre el medio ambiente debido a la acción del hombre o a la propia acción de la naturaleza, pudiendo ser impactos negativos o positivos. Bueno, como todos sabemos, toda alteración al medio ambiente va a producir un impacto positivo o un impacto negativo, desde el punto de vista como lo veamos. Bueno, el impacto negativo, si nos damos cuenta, acá en la diapositiva miramos unas empresas emanando gases tóxicos, dióxido de carbono, le llamamos nosotros a estos gases, a este humo. Entonces, obviamente, es un impacto negativo para no solo para la naturaleza, porque nosotros mismos lo respiramos. O sea que no es un impacto para la salud, para nuestros pulmones, etcétera. ¿Qué otro tipo de daño nos podrá hacer en sí al medio ambiente y al ser humano en sí? ¿Va? ¿Qué otro tipo de órgano nos puede perjudicar? En lo positivo va un impacto positivo, claro. Si miramos acá, la siembra, la reforestación, la recuperación de áreas verdes o desprovistas, producen de que el ambiente se vaya recuperando, lo vamos restaurando y así tengamos un ambiente con árboles, que ellos son los que, por así decirlo, ellos son los que eliminan ese dióxido de carbono. Si no tenemos árboles, entonces, ¿cómo vamos a limpiar el medio ambiente? O sea que es trabajo de nosotros, así como contaminamos, así también tenemos que eliminar todo este tipo de humo. Impacto ambiental provocado por la contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo, peligroso o no, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente.
No, si nos damos cuenta, acá en la diapositiva, en nuestros hogares, día, noche, estamos ahí lavando un trasto, la ropa, etcétera. O vamos al baño, bajamos la palanquita del baño y se van todo en las aguas negras, aguas negras y aguas grises, por una misma tubería que al final va a desembocar a un río. Pero podemos a pensar que esa agua, qué gran impacto le estamos dando a ese río. Y en ese río, ¿cuánta vida acuática hay? Que ellos tienen su proceso para que este río se mantenga vivo y el agua tenga su proceso de oxigenación. Pero no, nosotros como ser humano venimos, lavamos, etcétera, y se va todo que se vaya todo al río, la basura al río, todo es arrastrado por el río. Ese es un gran impacto que le estamos provocando al medio ambiente, no tenemos una conciencia ambiental. No podemos decir voy a hacer mi pequeña planta de tratamiento en mi casa para que esta agua la voy a tratar de purificar. No hay esa conciencia de purificar. Ah, no, ¿qué me importa que se vaya al río todo? No hay una conciencia donde podamos purificar esta agua. El impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio, dicen los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales. Si nos damos cuenta, los asentamientos en la ciudad de Guatemala, uno dice, se pone a pensar cómo es que ellos viven en puros barrancos. Las condiciones no son aptas para que ellos vivan ahí, pero sin embargo ellos llegan ahí a habitarlos por condiciones dinerarias, terrenos baratos, etcétera, que otras condiciones ellos encuentran para poderlos habitar. Sin embargo, al final del tiempo se dan cuenta que cuando hay tempestad, lluvia, etcétera, hay grandes derrumbes, viene de julio o mayo o agosto que las lluvias son fuertes y arrastra con todo este tipo de territorio o asentamiento en áreas de barranco. Al final no se dan cuenta ellos que invierten mal ese dinero, pero a lo que vamos es la ocupación territorial, no es el apto, y al final están provocando un impacto ambiental, ¿va? Por todo este tipo de viviendas que se localizan en ciertos puntos. Dice, el futuro está en nuestras manos. Juntos debemos garantizar que nuestros nietos no tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo correcto y los dejamos sufrir las consecuencias. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, 2017. Este fue un aporte importante de este secretario de Naciones Unidas en su momento. Que el futuro está en nuestras manos. ¿Será cierto eso? Se preguntarán ustedes, ¿es cierto eso? Si ese futuro está en nuestras manos, ¿qué podemos hacer nosotros como habitantes de la tierra, no como guatemaltecos, ¿verdad? Porque al final, si yo siembro un árbol, ese árbol no va a decir solo es para Guatemala o Alta Verapaz. Si ese árbol puede oxigenar a todo el mundo, lo va a hacer, ¿va? Él no dice solo se lo voy a dar a Alta Verapaz o solo a Guatemala, sino que él, si él lo puede hacer, él lo hace para todo el mundo. No hay fronteras para ellos. Entonces, el futuro está en nuestras manos. Juntos debemos garantizar que nuestros nietos no tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo correcto y los dejamos sufrir las consecuencias. Es cierto que el futuro está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas herramientas, como dijimos, va a reforestar, hacer áreas verdes, etcétera. Ver que nuestro paisaje se vea lindo. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas. Solo es tener esa iniciativa, ese impulso, tener ese cambio, esa actitud.
Acá dice el concepto de desarrollo sostenible. Dice, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué nos da a entender este concepto? Bueno, que cómo podemos hacer sin comprometer lo futuro, satisfacer nuestras propias necesidades. Y de eso se trata esto, y esa es lo que el Ministerio de Ambiente vela, que a través de los instrumentos ambientales los proyectos no se detengan, sino que a través que el hombre investiga, experimenta, etcétera, se plasma en un instrumento ambiental qué herramientas, qué mecanismos, qué procesos puede hacer el hombre a través de técnicas profesionales. No poder esto contaminar los actuales ambientes naturales para que estas generaciones futuras puedan saber cómo es el ambiente, cómo es ese ambiente donde nosotros crecimos sin mucha contaminación. Entonces, esa es la general de un desarrollo sostenible, que se cumpla esa meta. Dice, todos los programas para el desarrollo sostenible deben considerar los tres ámbitos de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad y economía, así como también una dimensión subyacente de la cultura. Bueno, de esta sostenibilidad trata de medio ambiente, sociedad y la economía. Estos tres componentes. Y así también dice una subyacente de la cultura, ¿va? En qué tipo de cultura se va a desarrollar ese proyecto que proteja el ambiente, que involucre a la sociedad y a la vez mueva esa economía, ¿va? Eso es lo que persigue el desarrollo sostenible. ¿A qué tipo de cultura nos vamos a enfocar? ¿Qué segmento de mercado? Que ellos también valoren el medio ambiente y en sí se proteja, que es la finalidad. Como Estado. Acá dice ambiente económico y social. Acá lo que busca esto es un equilibrio ecológico. Tanto cuidar el ambiente como el económico, ¿va? Porque vamos a generar empleo, vamos a generar economía que sea viable, sustentable, justo. En lo social, ¿qué tanto importa en la sociedad ese proyecto? ¿Qué tanto beneficio va a producir? Y que sea aceptable. Entonces, a tener un equilibrio en estos tres componentes para que así cumpla la finalidad para la cual fue diseñado. En las últimas décadas, los megaproyectos han cambiado radicalmente en su planteamiento y ejecución, puesto que muchos de estos proyectos, lejos de ser perjudiciales para las comunidades, se han convertido en una de las principales fuentes de desarrollo sustentables. Bueno, si se pueden dar cuenta acá en la diapositiva, tenemos una planta eólica que produce obviamente energía eléctrica. Acá en Guatemala no recuerdo en qué parte se ha implementado Villacanales. este proyecto, perdón. En Villacanales. En Villacanales ya tenemos parte de este proyecto. Bueno, los que sí están fuertes, creo yo, en este tipo de proyectos es Costa Rica. Ellos están muy avanzados en generar este tipo de energía. Es cierto que no contamina, pero así a grandes rasgos podemos ver ahí, obviamente, estas
estos hélices, ¿verdad? Que al final, digamos que son unos árboles naturales que están, a la vez generan aire, oxígeno, porque imagino que al mover eso también, pero no está produciendo en ir a tocar los ríos, ¿verdad? Que es otra situación de las nuevas hidroeléctricas, ¿verdad? Y es un problema comunitario que se tiene por los ríos que ellos indican de que baja el caudal. Entonces, son megaproyectos, ¿verdad? Que a futuro esperemos que, como le digo, ese desarrollo sostenible logre bajarlo y que siempre se mantenga los mismos kilovatios que está generando. Hay otro tipo también de este tipo de hidroeléctrica. Yo estaba revisando que a través de la tierra meten tuberías también y pueden generar energía eléctrica, pero no sé qué tanto va a ser el impacto que vaya a producir, pero en sí hay otras formas de generar energía eléctrica. Entonces sí, para mí es algo funcional, ¿va? No es muy contaminante, pero a la larga siempre tiene un impacto, ¿va? Sea negativo o positivo, vamos a tener un impacto. Las empresas han adoptado políticas y procedimientos que promueven una vinculación comunitaria temprana y permanente a lo largo de la vida útil del proyecto, combinado con una adecuada gestión del territorio y los recursos naturales que son utilizados durante las actividades realizadas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las empresas han adoptado políticas y procedimientos que promueven una vinculación comunitaria temprana. Es cierto, lo que he visto yo en relación a las hidroeléctricas, ellos hacen apoyo comunitario, social, va vinculando hacia a la comunidad, generando proyectos, etcétera, de desarrollo. Entonces, esa es la política de ellos para que no hayan conflictos ambientales o conflictos sociales, perdón, con las comunidades. Bueno, en sí podemos decir que ambos se apoyen, ¿va? Tanto empresa como comunitarios, para que al final busquemos soluciones viables a estos conflictos. A nivel mundial, según un informe de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que anualmente se genera entre 7,000 a 100,000 millones de toneladas de residuos urbanos. He escuchado sobre la isla de basura, concentración de desechos ubicados en el centro del Océano Pacífico, que se extiende sobre un área de alta presión entre Hawái y California, en Estados Unidos. Ahí se encuentra la isla de basura, entre Hawái y California. Lastimosamente, como hemos dicho, ¿va? Que del año 1972 al 2020 que estamos ahorita, no ha habido conciencia, pero en estos años, ¿va? Pero del 72 para atrás no había conciencia, entonces obviamente se ha ido acumulando toda esta basura, más la poca conciencia que ha habido al año 2020, entonces se ha reducido un poco, me imagino yo, esta isla de basura, pero sí es preocupante tener una isla de basura, ¿no? No se mira bonito cuando Dios nos dio una tierra limpia, pura y saludable. Nosotros irracionalmente la hemos contaminado. A nivel nacional, Izarosel de la zona 3 a diario recibe 3,000 toneladas de residuos. Actualmente es uno de los basureros más grandes de Latinoamérica. Qué lamentable es esto, ¿va? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia o políticas de Estado o de gubernamentales donde se implementen plantas de tratamiento de desechos sólidos, y estas plantas de tratamiento de desechos sólidos obviamente generen empleo, producción y por tanto materia prima, para que así algunos costos obviamente puedan bajar, ¿va? En Guatemala, y tengamos otros productos más baratos, más accesibles, pero no está esa conciencia. Bueno, aquí en Cobán no hay lastimosamente, una planta de tratamiento, ¿va? Si se dan cuenta ustedes, todos los señores viven recogiendo basura en las bolsas, las destapan, y lo que ellos consideran que se puede recuperar, reciclar, etcétera.
ellos se lo llevan. Yo he visto que destapan bolsas en acumulación de basuras y se llevan lo que encuentran bueno. Ok, bueno, está bien, va. Le están dando una segunda vida a si encontraron un radio, etcétera. Y lo pueden arreglar, qué bueno, pues. ¿Por qué? Porque antes de que se convierta a basura, todavía otra persona lo puede utilizar. Y lo que realmente no se puede utilizar, se puede reciclar. Y lo que realmente es orgánico, entonces que vuelva a la naturaleza, ¿va? Para que tengamos tierra fértil. Entonces no hay esta conciencia en Guatemala. Ahorita en Carchá, ellos creo que en agosto van a implementar ya su planta de tratamiento de desechos sólidos. Sería muy buena iniciativa de parte de Carchá esta planta, ¿va? Y qué bueno si ellos ya tienen todo eso, porque es un gran adelanto para ellos. Y esperemos que todos los municipios de Alta Verapaz sigan ese ejemplo y reduzcamos la basura en Alta Verapaz, porque si nos damos cuenta, si ustedes hacen su caminata acá detrás de lo que es el Parque de las Victorias, la gente cómo deja bolsas llenas de basura ahí y otra parte aquí por el estadio. Entonces, sí, no hay conciencia de parte de nosotros los cobaneros. Se han preguntado en dónde determinan todos los residuos que generamos, dice. En botaderos, alcantarillas, basureros clandestinos, ríos. Bueno, eso sí es cierto, todos estos desechos, lastimosamente, en un botadero municipal, ¿va? Nosotros tenemos nuestro botadero municipal y ahí se descompone todo. Yo he visto que algunos lo clasifican, una empacadora ahí de basura, ¿va? Yo estaba platicando con un señor o un ingeniero bueno, estaba el año pasado en Carchá, me estaba contando de que ellos hay aquí acá por el Progreso, ellos queman esta basura y así la pueden, por así decirlo, la están reutilizando, ¿va? Para hacer no sé qué, para cemento, etcétera, no sé, pero sí, ellos queman esa basura acá por esta parte del Progreso. ¿Ahí qué significa? Que están reduciendo esta basura y no está yendo a parar en estos tipos de generadores. Entonces sí podemos darle otra utilidad. Afectación a cuerpos de agua. Esto, playa, bueno, acá si nos damos cuenta, alrededor de 40 kilómetros de la playa son contaminados por los residuos que arrastra el río Motagua. Nosotros íbamos a tener una demanda en el año 2018 de parte de Honduras, porque estábamos contaminando sus playas a través del río Motagua. A raíz de esto es lo que nace lo que es la biobarda. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los ríos hay unas biobardas. Entonces, estas biobardas era para reducir esta basura y así no contaminar el río Motagua y por ende no ser demandados por Honduras, ¿va? Que tendríamos que pagar un costo sumado a lo que ya tenemos de deuda externa, ¿va? Entonces, para eso esa es la finalidad de las biobardas, de tener todo este tipo de residuos sólidos. Afectación de flora y fauna. Según informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, diversas especies mueren a causa de ingestión de residuos sólidos. 26% de mamíferos marinos, dice, 72% de aves marinos, y un 86% de tortugas marinos. Si se dan cuenta ustedes, cuando se produce, por ejemplo, derrame de petróleo en el mar, en el océano, en los ríos, cuánta biodiversidad se pierde. Es cierto, lo limpian, pero al final siempre queda un daño, un impacto al ambiente. Y la basura que lastimosamente los animalitos, como no saben, ellos se lo comen, se lo tragan, ¿va? Para ellos es comida y se mueren. Entonces hay que ser consciente en este sentido y no tirar la basura en ríos, ¿va? Porque, y bueno, yo he visto algunas veces, bueno, ríos ya donde hay basura, no he visto realmente personas que lo estén depositando, pero sí he visto mucho río, mucha basura en el río, perdón. La contaminación atmosférica, dice, la quema de residuos genera humo, el cual contiene sustancias químicas dañinas para el hombre y el ambiente, como
monóxido de carbono, dióxido de carbono, materiales, partículas, dioxinas y furanos. Por ejemplo, podemos decir ayer en esta ciudad de Líbano, donde explotó gran cantidad de nitrato de amonio. Esto está en las redes ahorita, ¿no? Cuánta contaminación produjo al ambiente eso y todas las pérdidas humanas que hubieron y todo tipo de personas accidentadas. Entonces, lastimosamente, involuntariamente, tal vez del ser humano se provocó eso, pero al final esa contaminación no solo es para el Líbano, es a nivel mundial, porque como ustedes saben, el aire corre. Si nos damos cuenta, hace poquito tuvimos esta arena del Sahara, que pasó por toda Centroamérica, siguió hasta México, que llegó hasta Estados Unidos. Entonces ahí se pueden dar cuenta toda la contaminación, cómo corre a través del aire. Alteración del paisaje. El lago de Atitlán es uno de los más importantes por los residuos sólidos, alrededor de 2.400 metros cúbicos de plástico, llantas, entre otros. El lago de Atitlán, imagínense, un lago en la ciudad contaminado, que supuestamente es la capital, y que esté contaminado, no haya conciencia de parte de los ciudadanos capitalinos, por así decirlo, no tiene mucha lógica y sentido. Sin embargo, como esto ha venido de generación tras generación. No, como les digo, no hay una planta de tratamiento de desechos sólidos, que realmente yo pienso que al final ya viendo eso, si nos damos cuenta, ustedes colocan un basurero en la esquina de su casa, o en la calle, perdón, en la esquina de la calle de su casa, la gente va a depositar la basura ahí, pero realmente, ¿quién lo va a recoger después? Uno tiene la buena intención de poner el basurero ahí, pero ¿quién va a hacer la limpieza después? No, yo pienso que es responsabilidad compartida, tanto la municipalidad como uno de ciudadano va a exigirles también a las autoridades que ellos limpien. Y a veces no lo hacen, ¿va? O si lo hacen cuando ellos quieran, o etcétera. Entonces, todo esto tenemos un mal hábito para el cuidado del medio ambiente. Entonces yo les agradezco la participación de cada uno de ustedes y hasta acá me quedaría. Voy a dejar en uso de la palabra al ingeniero Carlos Koch para que continúe con el tema. Naturaleza. Y el ingeniero Koch va a seguir con el tema de la naturaleza. Y gracias por la participación, compañeros. Feliz tarde. Muy buena tarde a todos. Continuando con las presentaciones, específicamente el tema principal de esta sesión es relación personal y naturaleza. Como tal, se escuchó en la primera sesión de la semana pasada sobre identidad personal y sociocultural, pues va de la mano y va vinculado todos estos temas para que realmente de que como personas, cómo es la relación que existe con la naturaleza. Sabemos perfectamente de que el hombre básicamente tiene un vínculo directo con la naturaleza. Sin embargo, también debemos de reconocer de que la naturaleza ha sido objeto de uso y apropiación y explotación por parte del ser humano. Consideramos de que es importante sumar esfuerzos a nivel de no solo nada más a nivel local,
también a nivel de país y por qué no decir a nivel mundial, por todos los aspectos negativos que estamos afrontando, que es importante como que implementar y hacer cumplimiento de todas las normativas y legislación ambiental que tenemos a nivel de país. Pero continuando básicamente con el tema, pues me corresponde hablar qué es la cultura del agua. La cultura del agua, pues sabemos de que el agua es vital, es un componente principal de la materia viva y es un elemento indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico del país. Sin el agua, lógicamente, no podemos vivir, no podemos, no va a tener, digamos, pues como que dinámicas de crecimiento, de desarrollo de cualquier, digamos, actividad, pero específicamente la vida del ser humano. En la cultura del agua, pues conocemos básicamente como es el conjunto de actividades y programas que nos lleva a la concientización y sensibilización del cuidado y reuso, uso y pago del agua. ¿Qué significa esto? De que para poder darle un valor importante, indispensable del agua, pues es importantísimo como personas a nivel general, desde el nacimiento hasta el último paso del ser humano, de que es importante de que tener esa conciencia y tener esa sensibilización para el cuidado y reuso y el uso del agua. Sabemos de que el agua es uno de los elementos vitales de nuestra permanencia. Es decir, de que debemos de ser conscientes y cambio de actitud para poder tener un mejor control sobre esta situación. Básicamente, en la cultura del agua, pues podemos abordar varias actividades o varias acciones, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es impulsar hábitos para el control y prevención de la contaminación del agua. Sabemos perfectamente de que el índice de contaminación, pues, es bastante alto. Sin embargo, de que existen esfuerzos institucionales de cómo contrarrestar y mitigar toda esta problemática. Podemos decir de que la mayor parte de los cuerpos de ríos pues han sido contaminados por la misma intervención del hombre. Sin embargo, hay procesos y acciones encaminadas para poder contrarrestar y mitigar que algún día se puede, digamos, mejorar toda esa parte ambiental de este recurso. También podemos mencionar sobre la disminución de las enfermedades gastrointestinales de origen hídrico. Es decir, de que si la persona, si las familias empiezan como que a darle un tratamiento empiezan a hervir, a purificar, digamos, el agua dentro de la familia, pues, o dentro del seno del hogar, pues lógicamente estaríamos pues como que reduciendo los índices de las enfermedades gastrointestinales. Asimismo, sensibilizar sobre la importancia del agua en la vida diaria. Sabemos de que el agua, como indicaba desde un principio, de que el agua es un vital líquido para nuestra existencia, para nuestra permanencia, no solo como seres humanos, sino que todos aquellos elementos bióticos que sí tienen vida. Sin el agua, básicamente no podemos sobrevivir, no inmediatamente el ser humano estaríamos ahí sí extinguiendo, ¿no? Entonces es importante como población, como sociedad, sensibilizar sobre la importancia que tiene este recurso. Asimismo, cuidar el agua para garantizar el suministro a generaciones futuras. ¿Qué nos implica
esta actividad. Si cuidamos el agua de manera integral, de manera colectiva, pues lógicamente estamos garantizando el vital líquido para las futuras generaciones. Pero ¿cómo podemos cuidar? Pues lógicamente implementar acciones que van encaminado sobre la protección y la conservación de las microcuencas, de las cuencas importantes, donde conocemos de que hay lugares, hay sectores, hay áreas que tienen un potencial de producción de agua. Entonces, esos son una de las tareas que es necesario, que es importante como que promover acciones conjuntas. Sabemos de que en la actualidad de que hay esfuerzos que se han encaminado en cuanto a la protección de los recursos naturales o al mismo tiempo también procesos encaminados sobre una restauración de las áreas degradadas. Con eso, pues creemos y consideramos de que si sumamos esfuerzos, pues podemos garantizar el suministro de agua para las futuras generaciones. Asimismo, otra como que para tener esa relación de cultura de agua, pues es importante y cuidar el agua, pues ahorrar dinero y evitar multas y sanciones, pero eso básicamente ya más se enfoca sobre el servicio y la atención de que cómo se provee este servicio hacia la población en general, porque el servicio de agua no solo nada más llega así de a simple vista, sino que se requiere diferentes actividades de cómo conducir y cómo abastecer el agua en un hogar, en una familia. Entonces ahí es donde realmente pues de que cada familia pues debe de asegurar y garantizar de que hay que invertir sobre esos recursos. Asimismo, crear un espacio de diálogo para fomentar la participación ciudadana. Como todos sabrán, de que en nuestro país, en nuestro territorio guatemalteco, hay una discusión fuerte sobre las políticas, sobre los reglamentos de agua. Actualmente como Guatemala no contamos con una ley de agua que realmente regule la utilización o el uso, pero también existen varios grupos y organizaciones que luchan cada momento como que para que algún día podamos contar con una ley. Yo creo que lo último que ha hecho el Ministerio de Ambiente, han implementado varias acciones como que para lograr básicamente una ley de agua que llegó a una tercera lectura en el Congreso de la República, pero que al final no se ha concretizado. Es una discusión fuerte. Considero de que hay intereses netamente pues como que integrales, ¿verdad? De que no permite de que se logre avanzar y que algún día pues podamos contar con una ley. Sin embargo, pues también ya a nivel local pues los gobiernos municipales pues cuentan con pequeños reglamentos que también es importante como que promoverlo. Entonces, eso es lo que se pretende en cuanto a la creación de un espacio de diálogo para fomentar la participación ciudadana. Consideramos de que ya en términos reales, en diferentes comunidades o aldeas, pues también se evidencia ya la participación de la población, los comités de agua que velan para que realmente pues se protejan, se cuiden esos recursos para garantizar todos los servicios que se puede brindarle a una población. Hablando básicamente sobre los valores de la cultura del agua. Cuando abordamos la cultura, digamos, valores de la cultura del agua, pues básicamente entran varios valores importantes que como persona debemos de promover, debemos de demostrar de manera constante. Por ejemplo, el respeto al medio ambiente, o sea, conocer y querer a nuestro planeta. En su oportunidad, el compañero Horacio pues indicaba
cuáles son como que los efectos negativos que realmente pues puede ocasionar en cuanto al deterioro ambiental por unas malas prácticas, por incumplimiento de algunos procesos, pues básicamente pues de que el que paga la factura pues somos nosotros como seres humanos, ¿va? Entonces es importante respetar todo el entorno ambiental, háblese de bosques, háblese de agua, de suelo, entre otros elementos que verdaderamente pues de que nos dependemos de cualquier tipo de recurso natural. Asimismo, otro de los valores importantes es la solidaridad de cada individuo hacia los demás, porque el agua desperdiciada o que se fugue es la que le puede faltar a otra persona. Básicamente eso se evidencia podemos decir, de que en cualquier, digamos, hogar o familia, de que máxime de que en los tiempos de una estación de sequía, cuando el caudal de los ríos básicamente se disminuyen o se reduce, pues ya se miran ya los efectos negativos o se siente básicamente los efectos negativos de que en todas las familias, en todos los hogares hay escasez o de repente ya que ni llega el vital líquido en cada uno de los hogares. Entonces, ahí es donde es importante de que como personas debemos de ser conscientes en cuanto al uso adecuado del recurso agua, donde debemos de solidarizarnos, donde debemos de estar unidos y debemos de estar conscientes de que el derecho del agua es para todo, como establece pues de que nuestra Constitución de la República, como hijos de Guatemala, tenemos los mismos derechos todo individuo que estamos en el territorio guatemalteco. Asimismo, la disciplina es uno de los valores importantes en cuanto a la cultura del agua, de que debemos de disciplinarnos en relación al uso, la responsabilidad y la sabiduría. Creemos y consideramos de que como ciudadanos, de que con estos valores principales que indico, pues podemos evidenciar o podemos garantizar de que el agua debe de permanecer, digamos, en estado óptimo para, digamos, para el consumo humano. ¿Qué se pretende básicamente en cuanto a qué queremos o qué esperamos para que exista una buena cultura, digamos, del agua? Primero, uno de los objetivos es básicamente promover el uso eficiente y ahorro del recurso agua entre la población. Sabemos de que el índice de crecimiento poblacional en Guatemala o en cada uno de los departamentos y municipios, y por qué no decir, se refleja más en cada uno de los sectores de que el índice de crecimiento es bastante elevado. ¿Qué significa eso? De que también el recurso agua también pues se requiere mayor cantidad. Entonces, ahí es donde entra, digamos, la conciencia de que como cada persona, cada familia debe de darle el uso eficiente del agua. Crear desde, digamos, en el seno de la familia, pues crear una nueva cultura del agua en la niñez, básicamente de que sobre de cómo cuidar, de cómo mantener el agua, cómo mantener en buen estado, digamos, la tubería de conducción, los grifos y todo, y no desperdiciar como que para cualquier tipo de actividad que uno puede realizar, sino que el agua, pues lógicamente se debe de utilizar con el uso adecuado, de lo más necesario. Otro de los objetivos es básicamente difundir entre la población el uso de los accesorios hidráulicos de bajo consumo. Pues lo que se pretende acá, pues básicamente es de que exista un
acceso eficiente y viable sobre el recurso agua. Promover el uso de agua residual, tratado en aquellos usos que no requieran la calidad del potable. Básicamente, uno de los problemas que afrontamos como país es de que no existe tratamiento del agua. Pero lo que sí es cierto de que hay acciones encaminadas con, digamos, dirigidos a las autoridades actuales, autoridades de turno, de que es un compromiso, digamos, darle tratamiento de las aguas residuales antes de ser descargadas en los cuerpos de los ríos. Entonces, lo que se pretende acá de que algún día se logre ese objetivo, pues es buscarle otro uso de esas aguas residuales, pero siempre y cuando que no afecta, digamos, a lo que estamos destinando nuevamente. Asimismo, crear conciencia del costo del suministro de agua para que el usuario esté dispuesto a pagar. Esto es un punto importante de que muchas veces como persona individual o de manera colectiva, de que piensan de que al accesar a un servicio de agua, pues muchas veces de que se piensa de que tiene que ser de manera gratuita. Sin embargo, de que yo creo que para la disposición y el acceso de agua tiene un costo. El costo o el pago que se realiza no es de que uno esté comprando agua. Si uno va en las comunidades, uno interactúa con cualquier miembro de alguna comunidad y si uno aborda la temática del agua potable, pues uno empieza a hablar sobre el pago y sobre el servicio. Pues lo que uno dice primero, de que ¿por qué tengo que pagar el agua si el agua es de Dios? Entonces, como que hay que cambiarle esa mentalidad, digamos, de las personas, de la población. Claro de que el recurso agua, el recurso hídrico es de Dios, pero lo que se efectúa, digamos, desde el pago es el acceso o la forma de que cómo llega el agua hacia el seno de un hogar. Entonces, básicamente lo que se paga acá es el costo del suministro sobre la conducción. ¿Ah? Entonces, precisamente de que es importante como que tomar en cuenta estos elementos. Asimismo, contar con sistemas eficientes de medición, facturación y cobranza, pues eso básicamente sobre ya el control estricto. Promover la cultura de pago de servicio cabalmente sobre el acceso de agua potable. Desarrollar campañas de detección y reparación de fugas en redes municipales. Eso es muy común ver y encontrar esos problemas en las líneas de conducción del agua potable, de que es importante de que mantener un monitoreo constante para no tener fuga de agua y que a la larga puede afectar a otras viviendas, a otras familias. Asimismo, incentivar y premiar el uso racional del agua, despertar el entusiasmo por participar, llevar a cabo la campaña de la cultura de agua en forma permanente. Todos estos elementos creemos de que son objetivos que va vinculado básicamente de que cómo debemos de concientizar, cómo debemos de sensibilizar a la población para que realmente pues se debe de cuidar ese recurso. Las líneas de acción, podemos decir de que algunas instituciones han promovido básicamente para la protección y el resguardo de este recurso, pues han implementado, digamos, acciones sobre algunos reglamentos, sobre algunas ordenanzas municipales. Como mencionaba desde un principio, de que la modernización del marco legal, yo les indicaba de que han habido procesos encaminados para poder aprobar una ley de agua. Sin embargo, de que hasta la fecha todavía están estancados y esperamos de que los tomadores de decisión o los que están en
en el Congreso, pues también puede que sean conscientes sobre este recurso, de que es importante promover un marco legal. La participación del gobierno y sociedad en las adecuaciones a las diferentes leyes y reglamentos, cabalmente, de que les indicaba también de que los gobiernos municipales hay algunos que han logrado avanzar de tener la reglamentación. Asimismo, impulsar el desarrollo de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, cabalmente de que cuando ya podemos decir de que del consumo, pues lógicamente es importante contar con infraestructuras para el tratamiento de las aguas antes de que sea descargada a los cuerpos de los ríos para no continuar, digamos, con la contaminación de los recursos. El agua y la salud humana, pues podemos indicar de que existen varios ecosistemas en cuanto a recurso hídrico. Desde un principio, el compañero Horacio indicaba de que el 95.7% del planeta básicamente pues es agua, es compuesto de agua. Sin embargo, de que es mínimo realmente el agua dulce que es apto para el consumo humano. Entonces ahí es donde realmente se debe de que como población en general, como gobierno, como Estado, deben de sumar esfuerzos como que para poder conservar y proteger este pequeño porcentaje, el 2.5% de agua sobre el planeta, es agua dulce y es apto para el consumo humano. Las amenazas básicamente también está al día, es constante y es recurrente. Las amenazas a los recursos de agua dulce representan amenazas para la salud humana. Eso podemos vincular pues de que con todas las acciones del ser humano, las actividades antropogénicas o antrópicas, viene a afectar fuertemente lo que son la parte de los recursos naturales o la parte ambiental. Básicamente, específicamente lo que es agua dulce, de lo que se encuentra en los ríos, lagos y bajo tierra, que está cada vez más amenazados. ¿Por qué? Por las diferentes actividades que se desarrollan. Por ejemplo, el caso del cambio de uso de la tierra, las actividades de deforestación, el cambio climático, y ahí las exigencias, pues cada día son superiores, ¿verdad? Entonces, el ser humano o el hombre básicamente debemos de ir sumando esfuerzos como que para que también puede que le demos el uso adecuado de los recursos naturales. Pero también hay aspectos negativos, pero al mismo tiempo también hay acciones positivas que se han logrado realizar, de que sabemos de que específicamente en Guatemala hay un índice fuerte de deforestación de los recursos naturales, pero al mismo tiempo hay acciones encaminadas sobre la parte de reforestación. Entonces, podemos decir de que se está equilibrando la situación en cuanto a los recursos naturales. El otro aspecto importante que pone en peligro la calidad del agua es a causa del aumento de la contaminación, específicamente en las áreas, zonas urbanas y también donde existe actividades intensivas sobre la práctica de la agricultura. Sabemos de que en la agricultura intensiva, ahí es donde se requiere una gran cantidad de agua que es utilizada con ese fin. Entonces, eso básicamente podemos indicar de que cuál es la relación del hombre y la cultura que se tiene como que para ser más conscientes y con una sensibilización para proteger y conservación y conservar este recurso hídrico.
Así de manera general, quiero indicar compartir esta presentación. Situación de los recursos naturales. A nivel de país, a través de un diagnóstico situacional que se realizó, de que Guatemala, primero, de que contamos con 3 vertientes importantes como territorio guatemalteco. Tenemos el Golfo de México, tenemos el del Atlántico y tenemos el del Caribe. Con eso, ¿qué significa? De que básicamente como país podemos decir de que tenemos una ventaja comparativa y competitiva a la comparación de otros países. Y uno de los beneficios que tenemos como país, básicamente de que existe una disponibilidad de agua, pero netamente alto. Es decir, de que 97,120 millones de metros cúbicos de agua que están disponibles. Guatemala, según el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística, más o menos la población oscila entre los 17 millones de habitantes. Entonces, la disponibilidad básicamente del agua, pues es bastante ventajosa, es bastante importante para Guatemala, pero también tenemos que ver la demanda que existe. Según este diagnóstico, de estos 97,120 millones cúbicos de agua disponible, en la actualidad, básicamente, solo estamos utilizando el 10%. El 10% de esos 97,120 millones de metros cúbicos. Quiere decir de que hay un 90% de agua disponible. Entonces, pero muchos pensarán, de que, bueno, entonces, ¿dónde está por qué hay escasez de agua? ¿Por qué hay muchas familias que no tienen acceso al agua? ¿O por qué hay, digamos, por qué, digamos, hay tantos problemas en cuanto a la disposición? Entonces, ahí ya entra otros elementos importantes, ¿verdad? De que sobre el acceso. Entonces, la disponibilidad existe. Tenemos una gran fortaleza como país, pero también ya en cuanto a infraestructuras, sobre conducción, sobre el traslado, sobre la captación, es otro elemento que es importante de que las autoridades deben tomar en cuenta. Entonces, según este diagnóstico, la demanda para el año 2025, es decir, de aquí a unos 5 años, la demanda va a ser de 19,400 millones cúbicos de agua. Es decir, de que la riqueza del agua en nuestro país es bastante grande. Somos un país bendecido. En cuanto a la demanda actual, pues el recurso hídrico enfocado allá a lo que es el uso consultivo, pues anda alrededor de 4,900 millones de metros cúbicos y el no consultivo de 4,400. Es decir, de que el consultivo es el agua que se le da uso y que realmente ya no se destina, o sea que ya no se desfoga a ningún lugar. Y el agua no consultivo, pues lógicamente son las aguas que son utilizadas, pero al mismo tiempo son descargadas nuevamente a su cauce natural. Es como que, por decirlo, una hidroeléctrica que solo nada más se hace función para hacer operar las turbinas y luego son descargadas y desviadas nuevamente al cauce natural. Eso es lo que podemos catalogar como aguas no consultivas.
esta información pues es bastante importante de que es importante como país o como población, de que tenemos una gran riqueza en cuanto al recurso hídrico. Entonces, así a grandes rasgos podemos determinar de que cuáles son como que las ventajas y los beneficios, digamos, que podemos recibir de los recursos naturales o de todo lo que es la parte ambiental. Cuando hablamos de temas ambientales, pues de manera general, pues estamos abordando y dando un enfoque sobre todos los recursos de que en su oportunidad se indicó, de que el suelo, el aire, los bosques, todo lo que es recurso agua, pues es nuestra tarea de cómo poder conservar y proteger. Entonces, yo creo que esos son como que los temas más importantes que compartimos en esta oportunidad, y como es parte del proceso del diplomado de educadores ambientales, con énfasis en cambio climático, de que como individuo, como persona, como estudiantes y profesionales, es importante de que empezar a promover acciones, pero netamente acciones muy serios y muy responsables para que podamos pues como que transformar todos los ejes negativos a acciones positivas para poder conservar todo este recurso que dependemos de ellos. Entonces, yo creo que hasta aquí estamos llegando. Si habrán algunas dudas o preguntas, pues estamos anuentes para poder responderles. Sí, gracias, Inge. Solo una cosa, ¿verdad? Usted estaba hablando de la ley de aguas, ¿verdad? Y según lo que estaba leyendo yo, que hay ya ha habido más de 27 iniciativas de ley en el Congreso, pero es ahí donde encontramos que se topa con diferentes intereses, ¿verdad? Y es por eso es que cuando se colocan límites, cuando por ejemplo cierto sector intenta colocar límites, al otro sector no le conviene, ¿verdad? Entonces, es por ejemplo en el 2016 que el CACIF fue a presionar para que se aprobara la ley de aguas, pero a la par también llevaba su sugerencia de la elaboración de la ley de aguas. Entonces, yo creo que eso está entrampado es más una decisión política que en sí lo que le conviene, porque usted estaba hablando cabal de cuánta agua hay disponible, y según lo que leía también es que hasta la fecha, no sé si usted me corregirá, pero el 16% nada más se utiliza. Hay agua, eso sí, pero no hay una regulación, y mientras no haya una ley de agua no va a haber nada claro, ¿verdad? Entonces, no sé si dentro del Ministerio de Ambiente pues ya va avanzando alguna propuesta con distintos sectores y actores sociales para poder elaborar una iniciativa de ley para que se apruebe la ley de aguas. ¿Hay algún consenso o todavía no hay nada? Solo están estas iniciativas que yo le comenté. En este caso, el Ministerio de Ambiente es el rector principal de promover estas iniciativas, y cabalmente el Departamento de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente ha liderado estos procesos, pero cabalmente donde se ha entrampado esta iniciativa, pues es, como todos sabemos, ¿verdad?, de que es en el Congreso de la República, donde juegan un sinfín de intereses o también la presión, ahí sí que de las empresas privadas, de que no se puede, digamos, pues como que concretizar y poder lograr una política y una ley que realmente pues regule lo que es el uso del recurso agua. Pero lo que sí es claro de que el Ministerio de Ambiente pues ha hecho esfuerzos para poder lograr este objetivo. Y el otro punto de que yo creo que es muy, muy acertado su participación, de que el 16%
del uso que se está dando. Hoy ya estamos 2020 y cabalmente para el 2025, vamos a, digamos, pues de la demanda va a ser de 19.400 millones, ¿verdad? Es decir, de que tenemos un recurso disponible para varios años, pero ¿eso qué implica? De que debemos de regular, debemos de que existan leyes y políticas que puede, digamos, contribuir en cuanto a esta protección de este recurso. Sí, gracias, Inge. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a la sesión de hoy. No creo que todo está claro, ¿verdad? Solo en el chat le escribí a alguien que si no hay ninguna ley que promueva el cuidado del agua. Realmente el cuidado, hay muchas iniciativas, pero en sí una ley no hay, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hay, ¿verdad? Pero sí, la Constitución desde su redacción en 1985 ya dice que se debe elaborar una ley de aguas, que hasta el día de hoy no se ha podido dar, ¿verdad? Exactamente, es lo que indicaba de que yo creo que el que ha avanzado bastante es de llegar a una tercera lectura de una propuesta. Sin embargo, se quedó engavetada nuevamente, pero yo creo que hay varias, digamos, organizaciones, entidades que tienen el interés de seguir avanzando y esperamos pues de que se logre. Ya a nivel local, pues consideramos de que los gobiernos municipales han hecho esfuerzos también pues de que cómo tener un pequeño reglamento, pero no es lo mismo de que contar con una ley que realmente pues sea como que la base principal para poder regular todos estos procesos, ¿verdad? Y no digamos ya a nivel de comunidades, los mismos comités de agua pues se han desarrollado en pequeños reglamentos sobre el uso, sobre el consumo, todo eso, y eso viene pues como que a beneficiar y viene a favorecer a toda una población que sí necesitamos o se necesita tener acceso sobre este recurso. Sí, de acuerdo. Gracias, Inge. No sé si alguien tiene alguna duda o damos por finalizada la sesión de hoy. Solo tengo una consulta, Inge, una última. No sé si me va a mandar algún material para alguna tarea o todavía queda pendiente eso. Sí, hay materiales que les vamos a compartir. Yo creo que a su correo, licenciado, para que sea ya la persona indicada de compartir con todos los participantes. Sí, de acuerdo. Exactamente. Yo les voy a compartir el manual básicamente del desarrollo del diplomado, donde lleva todo de manera, la secuencia de la temática que estamos abordando. Sí, y ya le subí el manual. Usted ya me lo mandó al correo, ya se lo subí a la plataforma, entonces ellos ya pueden consultar el manual de todo el contenido. Exacto. Sí. Ya en relación a las tareas, pues como son 4 módulos, al terminar cada módulo vamos a estar dejando una tarea o un ejercicio para que los participantes o los estudiantes también vayan ahí sumando puntos para que puedan, digamos, pues ganar el diplomado. Sí, entonces yo les voy a compartir el plan general que usted me compartió al correo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy Correcto. tuvimos la sesión del módulo 2 y el 12, no sé si 12 y 19 va a ser una sesión o va a ser 12 o 19, no sé. No, por ejemplo, para este módulo continuamos en la siguiente sesión que viene amarrado con lo que es la conceptualización de cuencas y el manejo integrado de cuencas. Bueno. Y después una tercera sesión que va más enfocada sobre lo que son las vulnerabilidades ambientales. Entonces, con eso estaríamos agotando lo que es el módulo 2. Bueno. Sí, entonces la siguiente sesión seguimos con el módulo 2, el 12, y terminamos el módulo el 19 de agosto. Exactamente, así es, Lick. De acuerdo.
Entonces ahí estaríamos, ingeniero. Le agradezco bastante su tiempo. A los estudiantes también les agradezco bastante. Y pues ya nos encontramos el día miércoles de la siguiente semana. Perfecto, muchas gracias, licenciado, y cordiales saludos a todos los participantes. Bueno, feliz tarde a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno.